noches, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche. El Señor les bendiga. Les damos una bienvenida a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Aquí desde la ciudad de Toronto, de Scarborough, Toronto, Ontario, en Canadá, la Iglesia Bíblica Palabra Viva y Eficaz. Les saludamos en el amor del Señor. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta noche vamos a continuar compartiendo el mensaje de la palabra, como lo hacemos casi todas las noches, casi todos los días. Lo hacemos de lunes a viernes y el día domingo a las 3 de la tarde, y es para nosotros un gozo, especialmente para mí, poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios, un mensaje para la edificación del cuerpo de Cristo y un mensaje para llegar a aquellas personas que aún no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Esta palabra es para todos nosotros. Esta palabra es la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y por lo tanto el Señor dice en su palabra que ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos serán por él enseñados. ¿Cómo podemos ser nosotros enseñados por medio del Señor? El Señor nos enseña a nosotros a través de su palabra, la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Tanakh y Brit Hadashah, que es el mensaje de Dios para todas las naciones, el mensaje de Dios que es el mensaje del Evangelio, para que son las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. En días pasados comenzamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis significa revelación. Fue la revelación que nuestro Señor le dio a Yohanan, que le dio a Juan, acerca de las cosas que habrían de suceder desde el mismo momento en que la iglesia fue constituida hasta el final de nuestros días. Por eso es para nosotros muy importante tener conocimiento del libro de la revelación, del libro de Apocalipsis. La iglesia hace bien en estar atenta a la palabra profética que alumbra como antorcha en lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos hablado que cuando el Señor nos habla acerca del número 7, Él está hablando de algo perfecto y completo. El Señor en el libro de Apocalipsis utiliza mucho el número 7, los 7 candelabros, las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios. Esto nos está hablando de la perfección de Dios, de la perfección de su obra, de la perfección de su carácter y de la perfección de su iglesia. El Señor está llevando un mensaje a todas las iglesias, a la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Hoy vamos a estar tratando acerca de los mensajes a las 7 iglesias, que son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Estos 7 iglesias que el Señor nos habla en su palabra, nos está englobando la iglesia universal, nos está englobando la iglesia desde sus principios hasta el final, nos está mostrando la iglesia desde en sus diferentes etapas en la historia de la vida. Y aunque nos está mostrando la iglesia en sus diferentes etapas de la vida, también nos trae a nosotros una enseñanza espiritual.
una enseñanza que nosotros hacemos bien en estar atentos y ver si en alguna de estas enseñanzas se cumple lo que el Señor está diciendo, si se cumple en mi vida o no se está cumpliendo. Por lo tanto, vamos a estar mirando allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, la palabra de Dios dice, en mi Biblia tengo un título que dice mensaje a las 7 iglesias, y voy a empezar leyendo el mensaje a Éfeso. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de mi Dios. Amén, gloria a Dios. Aquí el Señor habla a través de su ángel, está el Señor hablándole. Dice la palabra del Señor que Juan estaba en la isla de Patmos. Allí en aquella isla donde fue desterrado como un prisionero político por el delito de predicar el mensaje del evangelio de salvación para la humanidad y de decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que solamente a través de Jesucristo, que solo nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es el que nos puede llevar a la presencia del Padre. El Señor dice en su palabra, allí en el capítulo 14 de Juan, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese Yahweh, ese Yahshua, ese Señor encarnado, hecho carne, es el único camino. Y esa era la predicación. Y esa tiene que ser la predicación de la iglesia en todas las edades, en todos los lugares, en cualquier tiempo. El centro de la predicación es Jesucristo es el Señor. Arrepiéntete y cree en el evangelio. El Señor está hablando aquí, comienza con su mensaje a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, mi amado hermano, amigo y amiga que me escucha, representa a la iglesia primitiva. La iglesia que el Señor estableció en el primer siglo. Antes de que viniera la persecución, el Señor establece su iglesia. Es una iglesia que ha tenido que sufrir. Es una iglesia que ha soportado el azote por el medio del pueblo de Israel. Una iglesia perseguida, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido una iglesia perseguida. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí el apóstol, el Señor le habla al apóstol. Esto dice el que tiene las 7 estrellas. El que gobierna. Esto dice el que gobierna en medio de la iglesia. Esto dice el que gobierna en medio de la iglesia y se pasea por en medio de sus pastores, porque él es el pastor de los pastores. Esto dice el Señor. El Señor está hablando a través de Juan y le dice que a través de su palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo.
que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Quién había probado? ¿Quién había probado a estos falsos apóstoles que han venido? Resulta que cuando Pablo, el Señor lo pone, el Señor llama a Pablo. Acuérdate que el Señor estableció 12 apóstoles como columnas de su iglesia. El Señor Jesucristo es la base. El Señor Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores. Y los apóstoles, los 12 son las columnas en las cuales se sostiene la iglesia. Cuando el Señor escogió 12, Él dijo, yo voy a hacerlos a ustedes que se sienten en 12 tronos y gobiernen sobre las 12 tribus. Ese es el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo es que los 12 gobernaran no solamente sobre las 12, sino sobre aquellos que habrían de creer. Ahora, ¿qué pasa? Viene el Señor, establece 12, de los 12 cae uno cae, llamado Judas Iscariote. Cuando Judas el traidor cae, entonces la iglesia se siente incompleta, siente que falta una columna. Si en el edificio falta una columna, el edificio puede colapsar. Y ellos estaban preocupados porque el Señor había establecido 12. Y por tanto, el afán de ellos era levantar una columna. Y vinieron y buscaron la primera columna que se les ocurrió. Y le dijeron, Señor, aquí está Barsabás y Matías, que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan, que han estado con nosotros, Señor, y han sido, Señor, testigos de tu muerte y de tu resurrección. Dinos a cuál de estos has elegido como sucesor de Judas. Y vienen los buenos apóstoles, los buenos hombres, esos 11 llenos de fe, llenos de fuego, y entonces le piden al Señor y entonces echan suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando lees el libro de los Hechos, Matías se nombra 2 veces en la palabra de Dios, en el momento en que lo escogen y en el momento de su nombramiento. Un hombre que fue escogido por suerte y no por el mandamiento de Dios. Pero este hombre, Matías, no era el que el Señor había escogido. Matías simplemente fue uno que escogió la carne. Nosotros a veces somos rápidos para escoger. Somos rápidos para decidir. Señor, dime si a cuál decidiste, si decido yo. Pero el Señor no había escogido a ninguno de ellos. El Señor tenía uno. El Señor tenía uno a quien habría de escoger, que sería el verdadero sucesor de Judas. Y este es Saulo de Tarso, al cual el Señor lo llama para que lleve el mensaje del evangelio a los gentiles. Y con Saulo de Tarso, el que nosotros conocemos como Pablo, el Señor completó sus 12. Pero después de esos 12, vienen otros falsos apóstoles a decir que ellos son enviados, que el Señor los mandó, que el Señor los ha puesto. Y tiene que venir Pablo y desenmascararlo y decir, estos son falsos apóstoles de Jesucristo. Y no es de extrañar, porque si Satanás mismo se viste como ángel de luz, ¿cuánto más sus ministros se vestirán como ministros de justicia? Entonces, Pablo le muestra a la iglesia que estos son falsos apóstoles. La iglesia primitiva sabía entender muy bien esto, entendía muy bien esto. La iglesia primitiva entendió claramente que el Señor había escogido 12 y no 12,000. Que el Señor había escogido 12 y eran los 12 que el Señor escogió y no los que hoy escoge la iglesia cristiana, pseudo cristiana, a su capricho y le llaman apóstoles.
porque estos son falsos apóstoles de Jesucristo. Cuidado, hermano. ¿Cómo va a hablar así? ¿Cómo puede hablar de ustedes los ungidos? ¿Quién los llamó apóstol? ¿Dónde? La Biblia me dice que el Señor estableció más de 12. ¿Dónde? ¿Dónde los apóstoles establecieron apóstoles? ¿Dónde los apóstoles fueron levantando apóstoles? El apóstol Pablo es claro cuando dice que el Señor estableció primeramente apóstoles. Entonces la iglesia, en su celo para desenmascarar los apóstoles, trabajaban arduamente. Y tenían paciencia y no podían soportar a los malos, y habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son, porque no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque sabes qué, hermano, todo aquel, ten cuidado, todo aquel que hoy por hoy se llama apóstol es un mentiroso. No importa, mi amado, no importa, mi amada hermana, no importa, mi amado amigo y amiga que me escuchan, si este hombre se sabe la Biblia al derecho y al revés. No importa si se la sabe de pasta a pasta. No importa si te habla la Biblia a su capricho. No importa, el simple hecho de ponerse un título que no le corresponde lo hace mentiroso. Eso era lo que estaba viviendo la Biblia. Ahora bien, ese es el tiempo de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva está allí trabajando arduamente por la obra del Señor. Se metieron tan de lleno a la obra, se metieron tan de lleno a predicar el evangelio, se metieron tan de lleno a purificar la iglesia, a mantenerla santa, a mantenerla, a sacar los mentirosos, a desenmascarar los falsos apóstoles, a desenmascarar a aquellos que estaban introduciendo herejías en la iglesia, y se metieron tanto en la obra del Señor que se olvidaron del Señor de la obra. Se olvidaron del Señor de la obra. Se habían enamorado del Señor. Alguien les había predicado el mensaje del evangelio. Se habían enamorado, predicaban al Señor, pero tanto se metieron en la obra que se olvidaron del Señor de la obra. Dejaron su primer amor. Y es algo que puede estar sucediendo en la iglesia hoy en día. Hoy nos hemos metido tanto. Oh, hermano, hay que ir a visitar a los presos. Hermano, hay que darle de comer a los pobres. Hermano, hay que hacer esto y aquello. Pero no predicamos el mensaje. No hablamos de la palabra de Dios. Vamos a darle de comer a los pobres, pero no le decimos que Cristo le ama. Vamos a visitar a los presos, pero no le decimos que se arrepientan de sus pecados. Vamos a visitar a los enfermos, pero no le decimos que el Señor quiere darles sanidad, que necesitan arrepentirse, entregar su vida, transformar sus corazones, dejar que Cristo entre en sus corazones y cambie su vida. Decirle, mire, hermano, el Señor tiene poder para cambiar las vidas. El Señor es grande y misericordioso. El Señor es bueno para con nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos trabajando tanto por la obra, hermano. Estamos trabajando tanto por la iglesia. Queremos llenar el templo de personas. Queremos llenarlo y no importa cómo. Entonces les mostramos y les pintamos pajaritos en el aire. Les decimos, venga, venga, aquí vamos aquí va a ver usted la gloria de Dios, aquí le va a llover oro, aquí le va a salir aceite por las paredes, aquí va a hacer esto, aquello y lo otro, y le predican de prosperidad, y le predican de bendición, y le predican le profetizan, y le hablan cositas buenas, y le hablan de esto, aquello y lo otro, pero no le hablan de arrepentimiento. Son solamente algunos motivadores. Tú eres un triunfador, tú eres excelente, tú eres el que puedes mover la voluntad de Dios, y te ponen a ti por encima, te levantan, te entronan y se olvidan del Señor de la obra. Otros se predican a sí mismos, otros hablan más de ellos que del Señor, otros más
cualquier predicación, tienen que estar ellos metidos en la predicación para que la predicación sea efectiva. Pero se olvidan de que aquí no se trata de mí, aquí no se trata del predicador, aquí se trata de Cristo y del pecador, aquí se trata de Cristo y de la iglesia, aquí se trata de Cristo y del cambio radical que tiene que haber en ella. La iglesia de Éfeso, mi amado hermano, fue la iglesia primitiva, fue la iglesia que se metió en el camino con el Señor, pero fue la iglesia que fue poco a poco perdiendo el primer amor. Ya no era el Señor de la obra, sino la obra del Señor. Y por eso el Señor le dice aquí, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Yo no sé si tú estás en este momento en Éfeso, pero dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cuáles fueron las primeras obras? Las primeras obras fue predicar el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, que dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntete, dice el Señor. Arrepiéntete, dice el Señor, porque si no lo haces, dice, te quitaré, vendré y a las plagas, pues si no, vendré pronto aquí y quitaré tu candelero. ¿Sabes, hermano? ¿Te imaginas tú que el Señor quite tu candelero de en medio de él? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Iglesia, nosotros necesitamos volver nuestros ojos hacia Cristo. Nosotros necesitamos volver a hacer las obras primeras. Nosotros necesitamos presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos decirle a la humanidad entera que Jesucristo es el Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Ahora bien, aquí el Señor nos está hablando estamos hablando solamente comenzando con la iglesia de Éfeso, con la iglesia primitiva, pero luego de la iglesia primitiva, luego de esta iglesia del primer siglo, esta iglesia que nace allí en Israel y empieza a proclamar el mensaje del evangelio al mundo entero, a proclamar el mensaje del evangelio a los gentiles, entonces viene la iglesia de Esmirna. La otra iglesia que el Señor nos habla es la iglesia de Esmirna. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 al 11 de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu tribulación, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor del primero nos dice que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará a comer del árbol de la vida, que es el mismo, es tu salvación. Pero aquí se sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué pasó con Esmirna? Esmirna es la iglesia perseguida. Esmirna es la iglesia ya no perseguida por el pueblo de Israel,
sino por el imperio romano. El imperio romano ve que los nazarenos, ve que los del camino, ve que los que predican el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se están multiplicando. La iglesia está creciendo, la iglesia está dando fruto y el imperio romano entonces quiere acallar la iglesia. Este es fue el trabajo de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El trabajo de Satanás es simplemente acabar con la iglesia. Satanás tiene dos enemigos de los cuales quiere borrar de sobre la faz de la tierra. Son dos testigos de Dios, dos testigos de Elohim, dos testigos de Hashem, dos testigos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, dos testigos de Yahweh. Estos dos testigos se llaman el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Para Satanás no hay enemigo más grande que estos dos. ¿Por qué estos dos son enemigos de Satanás? Porque tanto el pueblo de Israel como la iglesia fueron escogidos por Dios con un propósito. El Señor llama al pueblo de Israel y le dice a Abraham, antes de que se fuera conformado, dice: benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Luego viene y le da a Israel la bendición y le dice que él será una nación próspera, una nación grande, y que si faltare el pacto de Dios con el sol, la luna y las estrellas, así faltaría el pacto de Dios con Israel. Entonces Dios le dijo a Israel: nadie te podrá hacer frente. Lo mismo a la iglesia. El Señor compró la iglesia a precio de sangre. Por lo tanto, estos dos testigos están testificando que Dios es uno solo. Yahweh es uno solo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. Y así como el pueblo de Israel proclama que Dios es uno solo, así la iglesia de Jesucristo proclama que Dios es uno. Dios es uno. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No tres dioses, ni un Dios de tres cabezas. Es uno solo. Así como tú eres espíritu, alma y cuerpo, el Señor se nos ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero es uno solo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia de Esmirna es una iglesia floreciente, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que está predicando el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que no cambia, una iglesia que por más persecución que tenían, no negaban al Señor. Venía el imperio, los detenía y le decían: tienes que negar que Jesucristo es el Señor. Solamente niega que Jesucristo es el Señor y declara que César es el Señor y te perdonamos la vida. La palabra para Señor en el griego es Kyrios, y ese era el título que se quería tomar César. César decía: yo soy el Kyrios, yo soy el Señor. En hebreo sería: yo soy Adonai, el Señor. Pero el pueblo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Esmirna, le decía al imperio: César no es el Kyrios, Jesucristo es el Kyrios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Adonai, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por eso
Satanás se enfurecía y Satanás estaba llevando a los discípulos, a la iglesia, a la cárcel, y muchos tuvieron que morir por causa del evangelio. Pero entre más los perseguía, mis amados hermanos, entre más perseguían la iglesia, entre más la iglesia era azotada, más crecía, más crecía. La iglesia fue creciendo de tal manera que cuando mataban 10, salían 100. No había forma de que la iglesia fuera destruida. ¿Por qué? ¿Por qué no podía Satanás acabar con la iglesia? ¿Por qué si era tan fácil? ¿Por qué si solamente era coger los cristianos y mandarlos al circo romano? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudo Satanás acabar con la iglesia? ¿Y por qué la iglesia sigue viva en el día de hoy? Porque el Señor dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos sabían que tenían que morir por causa del evangelio. Hoy para nosotros es fácil ser cristianos. Hoy para nosotros es simplemente hacer una confesión de fe y ya está. Nadie nos persigue, nadie nos tapa la boca, nadie nos está llevando a un circo romano, no nos están decapitando como aquellos que están en los países islámicos, que por el solo hecho de proclamar a Jesucristo están perdiendo su cabeza. A nosotros no. Los que vivimos en el hemisferio occidental todavía tenemos la oportunidad de entregarle nuestra vida a Cristo y ya se acabó. Pero el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia, mi amado hermano, la iglesia, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, hubiera podido, un poco antes de salir al circo, decir: yo creo que César es el Kyrios. Renuncio a ser cristiano. Lo hubiera podido haber hecho y hubiera podido salvar su vida. Pero el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, dijo: el que salve su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio, la hallará. Ellos sabían que tenían que ser fieles hasta la muerte. Hoy por hoy, para nosotros ser fieles hasta la muerte es cuando lleguemos a los 80, a los 90. Y estemos yendo seguramente a la iglesia cada domingo, o cada día de oración, o cada día que se enseñe el mensaje de la palabra. Pero si viniera la persecución para la iglesia, ¿estarías tú dispuesto o dispuesta, como la iglesia de Esmirna, mantenerte firme en el mensaje del evangelio, aunque te cueste la vida? Eso solamente lo sabes tú, lo sabe el Señor. Eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros. Pero el Señor dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Si tú confías en el Señor plenamente, el Señor te va a dar a ti la corona de la vida. Te va a decir cuando llegues a su presencia: bien, buen siervo o buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Recuerda una cosa, el reino de los cielos es solamente para los valientes. La palabra de Dios, quizás cuando vayamos llegando a esa parte del libro del Apocalipsis, dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los parricidas, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los cobardes, no entrarán al reino de los cielos. El Señor dice que Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Dónde estás tú parado? ¿Estás parado o parada en la roca de la salvación? O quizás ahorita tus pies están sobre el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. Si tus pies están en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, di, como dijo el salmista, pacientemente esperé a Yahweh y Él me oyó. Me sacó del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación, puso mis pies sobre roca, esa roca llamada Jesucristo, enderezó mis pasos, me puso en el camino de la vida y luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo y estás en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, este es el momento, este es el día aceptable. El Señor es quien te está llamando, Él es tu fortaleza. Si hoy vinieran a pedir tu vida, ¿dónde piensas pasar la eternidad? Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, entra en mi corazón. Entrega de tu vida a Cristo si aún no lo has hecho. Si hay alguna persona que en este momento me está escuchando y aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, este es el momento que lo puedes hacer. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Entra en mi corazón, cambia mi vida, haz de mí una nueva criatura, lávame con tu sangre, te recibo como mi único y suficiente Salvador, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la convicción de que el Señor está en tu vida. Y ahora, Él va delante de ti como un poderoso guerrero. Él es tu escudo. Él es tu protección. Y aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado, confiada, porque ya sabes en quién has puesto tu esperanza. Solamente habla con Dios en oración todos los días. Lee su palabra, escudriñala. Empieza desde el Nuevo Testamento, desde uno de los evangelios, quizás Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no sabes de una iglesia donde congregarte, házmelo saber. Y yo procuraré buscar una iglesia cerca a tu casa, cerca a tu pueblo, a tu ciudad, donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo. Ahora vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios. Vamos a orar por los enfermos. Creemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar por los enfermos. Si tú estás enfermo, enferma, cree que al que cree todo le es posible. Si sabes de alguien que está enfermo, ora por él. Vamos a orar por esa persona para que el Señor le sane. Vamos a orar por las personas que están atadas por el poder del enemigo, por las personas que están pasando necesidad, por la iglesia y también por Israel. Cierra tus ojos, vamos a orar.
Padre del cielo y la gloria, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, Señor, hemos predicado tu palabra. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor, y queremos pedirte que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Señor, queremos presentar en esta noche a aquellas personas, Señor, que están enfermas, que tienen alguna enfermedad del cuerpo, Señor. Una enfermedad, Señor, Dios mío, en su cuerpo, sea cáncer, sea sida, sea una enfermedad, Señor, Dios mío, en los pulmones, riñones, en el corazón, en el estómago, en el hígado, Padre Santo. Una enfermedad en el cerebro, Padre, en los huesos o en la piel, Señor, Dios mío. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te suplicamos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, sana, Señor, a estas personas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes poder. Tú has dicho que estas señales seguirían a los que creemos en tu nombre, que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían, Señor. Yo creo, Padre. Yo creo a tu palabra, Señor. Extiendo mi mano en señal de bendición. Mis hermanos extienden su mano en señal de bendición, Señor. Señor, y te pedimos humildemente, Padre, en tu voluntad preciosa, sé tú sanando, Señor, estos cuerpos, Padre. Tu palabra dice, Señor, y Señor, que echaríamos fuera demonios, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, queremos poner delante de tu presencia a aquellas personas que están atormentadas por espíritus inmundos, aquellas personas que tienen espíritu de depresión, aquellas personas que tienen espíritu de suicidio, aquellas mujeres que tienen espíritu, Señor, de aborto, aquellos hombres que tienen espíritu de homosexualismo y aquellas mujeres que tienen espíritu de lesbianismo, Padre. Señor, aquellas personas que tienen espíritu de alcoholismo o de drogadicción, de adulterio, de fornicación, Señor Dios mío. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquellas personas que tienen espíritu de mentira, de avaricia, Padre. Señor, cualquier espíritu del enemigo, Señor, que esté tocando esas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor Dios mío, da libertad al cautivo, da libertad al cautivo, ahora mismo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, fluye con poder y autoridad, Dios mío. Oh, sí, Señor. Mira aquellas personas, Señor Dios mío, Padre Santo, que están pasando por necesidades económicas, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros, Señor, estamos en tu palabra y tu palabra está en nosotros, todo lo que pidiéramos será hecho, Señor, y que estas bendiciones vendrían y nos alcanzarían. Señor, que bendita sería, Señor, nuestra alacena, que bendito sería nuestra artesa de amasar, que bendita sería nuestro entrar y nuestro salir, que bendito, Señor, sería el fruto de nuestro trabajo. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos bendice, Señor, a aquellas personas, Señor, que están necesitadas. Provee, Señor, fuentes de trabajo para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Suple sus necesidades, Padre. Mira, Señor, tu iglesia perseguida en los países islámicos. Mira tu iglesia perseguida en los países comunistas. Mira tu iglesia, Señor, perseguida en los países occidentales y en cualquier parte del mundo. Señor, te pedimos, cúbrela, guárdala, escóndela, Señor Dios mío, bajo tu tabernáculo, escóndela bajo tus alas, escóndela bajo tu talí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Mira, Señor, al pueblo de Israel, Señor Dios mío, Señor, que vagan como ovejas sin pastor, Padre Santo, que están suplicando la venida de Hamashiach y no saben que Hamashiach ya vino, Señor, que están pidiendo, Señor, que envíes al Mesías y no saben que el Mesías ya vino, que ellos te puedan conocer para que el velo caiga y puedan, Señor, conocer la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Adonai, Yeshua, Hamashiach. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande compartir con ustedes. Me gozo de saber que ustedes están al otro lado de la pantalla, allí en lejanas tierras, y que nos están acompañando. Les agradecemos sus oraciones, agradecemos las oraciones que ustedes hacen por nosotros. Nosotros seguiremos orando por ustedes. Yo como pastor y la iglesia como congregación oraremos por ustedes para que el Señor les bendiga, para que el Señor les guarde y les proteja. Y mi oración en este momento es que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Será hasta mañana. Si el Señor así lo permite, seguiremos hablando de las 5 iglesias restantes. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, hazlo saber llegar. Que con mucho gusto, a través de las Escrituras, te haremos una respuesta a tu necesidad. El Señor te bendiga y hasta mañana a las 8 de la noche, si el Señor así lo permite, de parte de Palabra Ya Eficaz desde Toronto, Ontario, Canadá, y de su servidor, el pastor Juan Guillermo Pandiño. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos.